Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción de Java. Java es un lenguaje de programación popular creado en 1995. Es de propiedad de Oracle y tiene más de 3 mil millones de dispositivos que ejecutan Java. Él es usado para aplicaciones móviles, de escritorio, web de servidores, de aplicaciones, juegos, base de datos y muchos más. ¿Por qué utilizar Java? Java funciona en diferentes plataformas, Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi. Y es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo. Tiene una gran demanda en el mercado, es fácil de aprender, el código es abierto y gratuito, es seguro, rápido y potente, tiene un gran apoyo a la comunidad. Java es un lenguaje orientado a objetos que proporciona una estructura clara a los programas y permite reutilizar el código reduciendo los costos de desarrollo. Como Java es cerca de C++ y C de numeral, facilita a los programadores cambiar a Java o viceversa. ¿Cómo se instala Java? Es posible que algunas PC ya tengan Java listo. Para verificar si tiene Java instalado una PC con Windows, busque Java en la barra de inicio o escriba lo siguiente en el símbolo del sistema. Si Java está instalado, verá algo como esto. Si no tiene Java instalado en su computadora, puedes cargarlo gratis en oracle.com. Este tutorial escribiremos código Java en un editor de texto. Sin embargo, es posible escribir Java en un entorno de desarrollo integrado como IntelliJ IDEA, NetBeans o Eclipse, que son particularmente útiles cuando se administran colecciones más grandes de archivos Java. Para instalar Java en Windows, vaya a propiedades del sistema, se puede encontrar en el panel de control, sistema y seguridad, sistema, configuración avanzada del sistema. Haga clic en variables de entorno en la pestaña avanzado, luego seleccione la variable ruta en variables del sistema y haga clic en el botón editar. Haga clic en el botón nuevo y agregue la ruta donde está instalado Java seguido de barra inclinada bin. De forma predeterminada, Java se instala con lo siguiente que hemos proyectado. Si no se especificó nada más, cuando nos instaló, en ese caso, debe agregar una nueva ruta con lo que vemos aquí proyectado. C, dos puntos, barra inclinada, program files, barra inclinada Java, JDK-11.0.1, barra inclinada bin. Luego haga clic en aceptar y guarde la configuración. Por último, abra el símbolo del sistema y escriba Java versión para ver si Java está ejecutando en su máquina. Aquí podemos ver varias imágenes para que tengan una idea. Java, cada aplicación comienza con un nombre de clase y esa clase debe coincidir con el nombre del archivo. Creemos nuestro primer archivo Java llamado main Java que se puede crear en cualquier editor de texto. El archivo debe contener un mensaje Hola mundo escrito con el siguiente código. No se preocupe si no comprende el código anterior, lo mencionaremos en detalles de capítulos posteriores. Por ahora, concéntrate en cómo ejecutar el código anterior. Guarde el código del blog de notas con main.java, abra el símbolo del sistema y navegue hasta el directorio donde guardó su archivo y escriba java main.java. Esto compilará su código. Si no hay errores en el código, el símbolo del sistema lo llevará a la siguiente línea. Ahora escriba Java main para ejecutar el archivo. La salida debe leerse así. Sintaxis de Java. En el capítulo anterior creamos un archivo Java llamado main.java y usamos el código para imprimir hola mundo en la pantalla. Ejemplo explicado. Cada línea de códigos que se ejecuta en Java debe estar dentro de una clase. En nuestro ejemplo llamamos a la clase main. Una clase siempre debe comenzar con una primera letra mayúscula. Java distingue entre mayúsculas y minúsculas. MyClass y MyClass tienen significados diferentes. El nombre del archivo Java debe coincidir con el nombre de la clase y guardar el archivo. Guárdelo usando el nombre de la clase y agregue comillas.java al final del nombre del archivo. Para ejecutar el ejemplo anterior en su computadora, asegúrese que Java esté instalado correctamente. Vaya al capítulo de introducción para saber cómo instalar Java.
El método imprimir. También existe un método print que es similar a imprimir. La única diferencia es que no inserta una línea al final de la salida. Ten en cuenta que agregamos un espacio adicional después de Hola Mundo en el ejemplo anterior para una mejor legibilidad. Imprimir números. También puede utilizar el método print para imprimir números. Sin embargo, a diferencia del texto, no podemos, pero no ponemos números entre comillas dobles. También puedes realizar cálculos matemáticos dentro del método print-in. Comentarios de Java. Los comentarios se pueden utilizar para explicar el código Java y hacerlo más legible. También se puede utilizar para evitar la ejecución al probar el código alternativo. Comentarios de una sola línea. Los comentarios de una sola línea comienzan con dos barras diagonales. Java ignora cualquier texto entre dos barras inclinadas, el final de la línea, y no se ejecutará. Este ejemplo utiliza un comentario de una sola línea antes de una línea de código. Este ejemplo utiliza un comentario de una sola línea al final de una línea de código. Ejemplo. Comentarios de varias líneas de Java. Los comentarios de varias líneas comienzan con barra inclinada, asterisco y terminan con asterisco y barra inclinada. Java ignorará cualquier texto entre barra inclinada, asterisco y asterisco y barra inclinada. Este ejemplo utiliza un comentario de varias líneas, un bloque de comentarios para explicar el código. Variables de Java son contenedores para almacenar valores de datos. En Java existen diferentes tipos de variables, por ejemplo, cadena, que almacena el texto, int, almacena números enteros, float, almacena números como flotantes, char, almacena caracteres individuales y el booleano almacena variables con dos estados de verdadero o falso. Para crear una variable debe especificar el tipo y asignar un valor, donde tipo es de los tipos de Java, como int o string, y nombre de variable en el nombre de la variable como x o nombre. El signo igual se utiliza para asignar valores a la variable. Para crear una variable que debería almacenar texto, mire el siguiente ejemplo. Para crear una variable debería almacenar un número. Y también puedes declarar una variable sin asignar el valor y asignar el valor más tarde. Variables finales. Si no desea que otros o usted mismo sobreescriban los valores existentes, use la palabra final. Esto declara la variable final, ya que no se podrá hacer un cambio en esa lectura. El método print-in se utiliza a menudo para mostrar variables para combinar textos y una variable use el carácter más. También puede usar el carácter más para agregar una variable a otra variable. Para declarar más de una variable del mismo tipo, puedes utilizar una lista separada por comas. También puedes asignar el mismo valor a varias variables en una línea. Todas las variables de Java deben identificarse con nombres únicos. Esos nombres únicos se denominan identificadores. Los identificadores pueden ser nombres cortos o nombres más descriptivos. ¿Qué se recomienda? Pues que utilicen nombres descriptivos para crear códigos comprensibles y mantenibles. Los nombres pueden contener letras, deben comenzar con una letra, los nombres deben comenzar con una letra minúscula y no pueden contener espacio en blanco. Los nombres también pueden comenzar con el signo de S y barra inclinada, pero no lo sabemos en este tutorial. Los nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Son variables diferentes. Las palabras reservadas, como las palabras de clave de Java, como int o boolean, no pueden ser utilizadas como nombres. Como se explicó en el capítulo anterior, una variable en Java debe ser un tipo de dato específico. Los datos primitivos especifican el tamaño y el tipo de valores de una variable y no tiene métodos adicionales. Hay 8 tipos de datos primitivos en Java. Ahí los pueden ver: byte, short, int, long, float, double, boolean, char. Los tipos de números primitivos se dividen en dos grupos: los enteros y los coma flotantes. Los enteros almacenan números enteros positivos o negativos. Los tipos de coma flotante representan números con una parte fraccionaria que contienen uno o más decimales. ¿Cuáles son los tipos de números enteros? Los bytes. Pueden almacenar números entre menos 128 a 127. Los cortos, desde menos 32.768 hasta 32.767. El tipo de datos int puede almacenar números desde X cantidad
hasta X cantidad. En general, en nuestro tutorial, el tipo de datos int en el tipo de datos preferido cuando creamos son un valor numérico. El largo podemos ir a números desde X cantidad hasta X cantidad. Esto se usa int perdón, se usa cuando int no es lo suficiente grande. Y el tipo de coma flotante, que siempre se necesita un número decimal, 9,99, 3.14 de 515. Los números científicos de coma flotante también puede ser un número con una E para identificar la potencia de 10. Los booleanos, muy a menudo en programación necesitan un tipo de datos que solo puede tener uno de los dos valores, como si no, encendido, apagado, verdadero o falso. Para ello Java tiene un tipo de datos booleano que solo puede determinar los valores falso o verdadero. El carácter, los datos short se utilizan para almacenar un solo carácter. Instrumento de cuerda, el tipo de datos string
tenemos ya a continuar, que la instrucción continua interrumpe una iteración en el bucle si se produce una condición específica y continúa con la siguiente iteración en el bucle. Este ejemplo omite el valor 4, como podemos observar. Romper y continuar el bucle while, que también puede usar el break y continuar en bucles while. También tenemos las matrices Java. Las matrices se utilizan para almacenar múltiples valores en una sola variable. En lugar de declarar variables separadas para cada valor, para declarar una matriz define el tipo de variable entre corchetes. Ahora hemos declarado una variable que contiene una serie de cadenas. Para insertarle valores, puede colocar los valores en una lista separada para comas dentro de llaves. Para crear una matriz de números enteros puedes escribir lo siguiente. Como puedes observar, acceder a los elementos de una matriz. Puede acceder a un elemento de matriz consultando el número de índice. Esta declaración accede al valor del primer elemento en los automóviles. Luego tenemos cambiar un elemento de matriz. Para cambiar el valor de un elemento específico, consulte el número de índice, que aquí lo podemos observar. Aquí tenemos un ejemplo. Longitud de la matriz. Para saber cuántos elementos tiene una matriz, use la propiedad de longitud. Bucle de matrices de Java. Recorrer una matriz. Puede recorrer los elementos de la matriz con el for bucle y utilice la propiedad de longitud para especificar cuántas veces debe ejecutarse el bucle. El siguiente ejemplo genera todos los elementos de la matriz cars. Recorrer una matriz con for edge. También hay un bucle que se utiliza exclusivamente para recorrer elementos en matrices. El siguiente ejemplo genera todos los elementos de la matriz cars utilizando un bucle for edge. El anterior ejemplo se puede leer así. Para cada elemento de cadena llamado i como índice en automóviles imprima el valor de i. Matrices multidimensionales de Java. Matrices multidimensionales. Una matriz multidimensional es una matriz de matrices. Las matrices multidimensionales son útiles cuando desea almacenar datos en forma tabular, como una tabla con filas y columnas. Elementos de acceso. Para acceder a los elementos de la matriz MyNumbers, se especifiquen dos índices, uno para la matriz y otro para el elemento dentro de esa matriz. Este ejemplo accede al tercer elemento en la segunda matriz de MyNumbers. Tenemos los elementos de acceso, como pueden verlos. También tenemos cambiar valor de los elementos, que puedes cambiar el valor de un elemento. Recorrer una matriz multidimensional usando el bloque for. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Método Java. Un método es un bloque de códigos que solo se ejecuta cuando se llama. Puede pasar datos conocidos como parámetros a un método. Los utilizan para realizar determinadas acciones y también se conoce como funciones. ¿Por qué utilizar métodos? Para reutilizar código, define el código una vez y utilízalo muchas veces. Crear un método. Se debe declarar un método dentro de una clase. Se define con el nombre del método seguido de paréntesis. Java proporciona algunos métodos predefinidos como system.onPrint, pero también puedes crear tus propios métodos para realizar ciertas acciones. Llamar un método. Para llamar un método en Java, escriba el nombre del método seguido de dos paréntesis y un punto y coma. En el siguiente ejemplo, myMethod se utiliza para imprimir un texto. Parámetros del método Java. Parámetros y argumentos. La información se puede pasar a métodos como parámetros. Los parámetros actúan como variables dentro del método. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos los múltiples parámetros que pueden tener tantos parámetros como quieras. Valores de retorno. La palabra clave void utilizada en los ejemplos anteriores indica que el método no debe devolver un valor. Si desea que el método devuelva un valor, puede usar un tipo de datos primitivo. En lugar de void,
usar la palabra clave return dentro de el método. También puedes almacenar el resultado de una variable recomendado, ya que es más fácil de leer y mantener. Un método con if-else es común usar declaraciones if-else dentro de los métodos. Sobrecarga del método Java. Con las variables pueden tener el mismo nombre con diferentes parámetros. Considere que el siguiente ejemplo porque tiene dos métodos que suman números de diferentes tipos. Alcance de Java. En Java solo se puede acceder a las variables dentro de la región en la que se crean. Esto se llama alcance. Alcance del método. Las variables declaradas directamente dentro de un método están disponibles en cualquier parte del método después de la línea de código en las que fueron declaradas. Alcance del bloque. Un bloque de código se refiere a todo el código entre llaves. Las variables declaradas dentro de los bloques de código solo son accesibles mediante el código entre llaves que sigue la línea en la que se declaró la variable. Recursión de Java. La recursión es la técnica de hacer que una función se llame a sí misma. Esta técnica proporciona una manera de dividir problemas complicados en problemas simples que son más fáciles de resolver. Ejemplo de recursividad: sumar dos números es fácil de hacer, pero sumar un rango. Que tenemos un ejemplo explicado. Cuando se llama la función sum, agrega el parámetro k a la suma de todos los números menores que k y devuelve el resultado. Cuando k se convierte en 0, la función simplemente devuelve 0. Condición de detención, así como los bucles, pueden encontrarse con el problema de los bucles infinitos. Las funciones